La tormenta no tocó la puerta. Rugió. Los vientos aullaron como lobos hambrientos fuera de las ventanas. El cielo se desplomó en truenos que sacudían los cimientos de la tierra. Las líneas eléctricas se partieron como hilos los árboles, se doblaron como juncos frágiles y el pequeño pueblo desapareció bajo cortinas de lluvia que parecían lágrimas del cielo. Y en una casita torcida al final de un camino de tierra, sentada en una silla de mimbre desgastada por los años, esperaba una mujer que el mundo había decidido olvidar. Su nombre era Elena. 79 años de vida viuda, desde hacía una década abuela de nietos que ya no la visitaban. Sus huesos crujían como madera vieja, su corazón latía más despacio de lo que solía, y su teléfono había dejado de sonar años atrás. Pero ella seguía esperando cada mañana, cada tarde, cada noche solitaria que alguien recordara que existía. Esperaba que su hijo Miguel tocara la puerta como lo hacía cuando era pequeño, antes de que el dinero endureciera su voz y el orgullo borrara su memoria de dónde venía. Antes de que su esposa Sofía le susurrara al oído que era mejor mantener distancia de la gente que no encajaba en su nuevo estilo de vida. Esa mañana, cuando las nubes se tornaron del color del plomo y el viento comenzó a silbar entre los cables, Elena había marcado el número de Miguel con dedos temblorosos. «¿Puedes venir por mí?», había preguntado con voz suave, casi un susurro. «Solo hasta que pase la tormenta. Las noticias dicen que será muy fuerte». La respuesta llegó fría y cortante como una navaja. «Estoy tomando un vuelo. Te llamo después». «Estarás bien». Clic. Así sin más, sin despedida, sin promesa, solo el silencio que se había convertido en su compañero constante, el único que nunca la abandonaba. Elena sostuvo el teléfono contra su pecho arrugado, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos cansados. Recordó cuando Miguel era un niño de 5 años corriendo hacia ella con los brazos abiertos, después de un día difícil en el jardín de infantes, gritando «Mami, mami», como si ella fuera la única persona en el mundo que importaba. Ahora era apenas una molestia en su agenda apretada. Las horas pasaron como siglos. El cielo se oscureció hasta volverse negro como el carbón, y la tormenta llegó como una furia desatada del cielo. Sus vecinos partieron en una estampida de pánico. Autos tocando bocinas desesperadamente, motores rugiendo, niños llorando, madres gritando instrucciones. Pero ni un solo golpe en la puerta de Elena. La señora Martínez, que vivía a 3 casas de distancia, pasó corriendo junto a su ventana, arrastrando 2 maletas. Elena levantó la mano para saludar, pero la mujer ni siquiera volteó a mirar. 40 años viviendo en el mismo barrio, compartiendo las mismas calles, las mismas tormentas, las mismas penas. Pero ahora, cuando más necesitaba ser vista, se había vuelto invisible. La electricidad se fue primero con un chasquido que resonó por toda la casa como un suspiro final. Luego las líneas telefónicas. Después las luces de la calle se apagaron una por una, como si se estuvieran rindiendo ante la inevitabilidad de la oscuridad. Elena encendió velas con manos temblorosas, cada llama pequeña, luchando contra las sombras que se acercaban. Hirvió agua en una olla vieja, preparó té de manzanilla que ya no tenía el mismo sabor de antes, y se acurrucó en su silla favorita con una manta que aún olía débilmente a su difunto esposo Roberto. Cuando el viento aulló lo suficientemente fuerte como para hacer temblar los marcos de las ventanas, Elena cerró los ojos y murmuró: «Si así es como me voy, espero que él me recuerde». Pero alguien más sí la recordó. Horas después, o tal vez una eternidad, unos faros perforaron la cortina de lluvia entre los árboles. Un solo vehículo. Un SUV negro que se detuvo frente a la verja oxidada de Elena. Un hombre salió alto, de hombros anchos, con una cara demasiado limpia para ser del pueblo y un abrigo empapado por la lluvia. Claramente estaba perdido, o guiado por algo más grande que él. Tocó la puerta inseguro. Cuando Elena abrió y él la vio frágil, temblando completamente sola,
Su rostro cambió. No con lástima, con vergüenza. ¿Todavía está aquí?, preguntó incredulidad tiñendo su voz profunda. Todos los demás evacuaron. Mi hijo dijo que estaría bien, respondió Elena tratando de sonreír, aunque sus labios temblaban como hojas, en el viento. El hombre no preguntó más. No esperó explicaciones. No la voy a dejar aquí, dijo simplemente con una determinación que cortó el aire como un cuchillo. Vámonos. Elena protestó débilmente avergonzada de su peso, de su edad, de sus pantuflas desgastadas. Pero él no parecía notar nada de eso. La cargó con cuidado como si fuera carga preciosa, como si ella importara. Su nombre era Daniel. Un viajero, un constructor, un hombre con cicatrices que no mostraba y dolor del que no hablaba. Su propia madre había fallecido el año anterior sola en un hospital, mientras él estaba en otro país cerrando un negocio, que ahora le parecía tan insignificante como polvo en el viento. Cuando vio a Elena en esa puerta temblorosa y abandonada, vio a su madre. Vio a todas las madres que esperan en vano. Vio la injusticia cruel de un mundo que desecha a quienes una vez lo construyeron con sus propias manos. La llevó a una cabaña que había alquilado cerca, originalmente destinada a ser un retiro de escritura, pero que ahora se convertía en un refugio contra la tormenta de la vida. La tormenta rugió durante 2 días completos. Los árboles se estrellaban afuera como gigantes caídos. El techo se estremecía bajo el peso del viento. Pero adentro había calor. Tomaron té de hierbas que Daniel había comprado en el pueblo. Compartieron historias que habían permanecido enterradas en sus corazones durante años. Elena habló sobre hornear pasteles en los años 60, cuando la harina era cara, pero el amor era abundante, y sobre los primeros pasos de Miguel, tambaleantes pero decididos, como si supiera que su madre estaría ahí para atraparlo si caía. Daniel escuchó. No como alguien que estaba siendo educado, como alguien que se moría de hambre por sabiduría, por conexión humana real, por las historias que solo una vida vivida completamente puede contar. Lo crié sola, susurró Elena una noche mientras la lluvia caía como dolor sobre el techo de Minces Lata. 3 trabajos, sin ayuda. Limpiaba oficinas en la madrugada, cuidaba niños en la tarde y cosía ropa hasta que mis dedos sangraban. Todo por él. Y ahora él se fue. No está muerto, solo se fue. Su voz se quebró en la última palabra, y Daniel sintió algo romperse dentro de su propio pecho. Conocía esa clase de dolor. El dolor de amar tanto que duele, de sacrificarse tanto, que te conviertes en invisible, de dar tanto que ya no queda nada de ti. Daniel no respondió de inmediato, pero más tarde, cuando Elena dormía envuelta en mantas que él había traído de su auto, se sentó junto al fuego crepitante y dijo en voz alta, como si fuera una promesa al universo: «Entonces él no merece llamarte su madre». Las palabras flotaron en el aire mezclándose con el humo y las chispas, convirtiéndose en algo parecido a una oración. Durante esos 2 días, Elena y Daniel se convirtieron en refugiados de la tormenta, pero también en algo más. Ella le contó sobre Roberto, su esposo, que había muerto de un ataque al corazón mientras arreglaba el techo de la casa, preocupado porque las goteras molestaban a Elena por las noches. Le habló de cómo había trabajado sin descanso para darle a Miguel una educación universitaria, vendiendo incluso las joyas de su boda para pagar la matrícula. «Cuando se graduó», dijo Elena, sus ojos brillando con el recuerdo, «lloré tanto que mis lágrimas empaparon el programa de graduación. Pensé que finalmente había logrado algo grande, que todo el sacrificio había valido la pena». «¿Y qué pasó después?», preguntó Daniel suavemente. Elena suspiró mirando por la ventana donde la lluvia seguía golpeando sin piedad. Consiguió un trabajo en la capital. Se casó con Sofía, una chica de buena familia. Compraron una casa, grande, en un barrio elegante.
Y de alguna manera en medio de todo ese éxito se olvidó de dónde venía. Se olvidó de que su madre seguía viviendo en la misma casita humilde donde él había aprendido a caminar. Daniel apretó los puños. Había conocido hombres como Miguel. Hombres que pisoteaban sus raíces en el camino hacia el éxito como si la pobreza fuera contagiosa y el amor incondicional fuera una debilidad. La última vez que vino a visitarme, continuó Elena su voz, apenas audible sobre el sonido de la lluvia, fue hace 3 años, en Navidad. Sofía se quedó en el auto diciendo que tenía dolor de cabeza. Miguel entró, me dio un abrazo rápido y me preguntó si necesitaba dinero. Cuando le dije que no necesitaba dinero, que solo necesitaba que me visitara más seguido, se puso incómodo. Se fue a los 20 minutos. Las palabras de Elena se quedaron suspendidas en el aire, como el humo del fuego que crepitaba en la chimenea. Daniel sintió una rabia fría subiendo por su garganta, el tipo de ira que viene cuando presencias una injusticia tan profunda que parece desafiar las leyes básicas del amor humano. ¿Sabe qué es lo peor?, continuó Elena, sus dedos arrugados, aferrándose a la taza de té como si fuera un salvavidas. Que aún espero. Cada día me levanto y pienso, tal vez hoy será el día en que recuerde que me ama. Me visto con mi mejor ropa por si acaso viene. Cocino su comida favorita los domingos, enchiladas rojas, como las que le hacía cuando era niño por si decide visitarme. Su voz se quebró, y Daniel vio lágrimas corriendo por sus mejillas surcadas por la edad. Pero nunca viene, y la comida se enfría, y yo me quedo ahí en esa mesa para 2, comiendo sola fingiendo que no me importa. Daniel cerró los ojos sintiendo el peso de su propio abandono a su madre. Recordó las llamadas perdidas, los mensajes de voz que había prometido devolver más tarde, las visitas pospuestas por reuniones de negocios, que ahora le parecían completamente insignificantes. «Mi madre también me esperaba», murmuró Daniel, su voz ronca con el dolor. «Yo también tenía excusas, siempre estaba construyendo algo, edificios, imperios, sueños, pero nunca construí tiempo para ella». Elena lo miró con ojos comprensivos, reconociendo en él el dolor de los arrepentimientos que llegan demasiado tarde. «¿Cuándo?», comenzó a preguntar suavemente. «Hace 1 año. Ataque cerebral. Estaba en Singapur cerrando un trato de $100 millones. Cuando recibí la llamada ya era demasiado tarde. Murió sola en un hospital preguntando por mí hasta el final. El silencio que siguió fue más pesado que la tormenta que rugía afuera. 2 almas heridas, refugiándose no solo de la lluvia, sino del peso del amor no correspondido y las oportunidades perdidas. Por eso estoy aquí», dijo Daniel finalmente. «Vendí mi empresa, renuncié a todo. Estoy tratando de encontrar, no sé, propósito, paz, una manera de vivir que no me mate por dentro». Elena asintió entendiendo sin necesidad de más palabras. Se levantó lentamente sus articulaciones protestando y caminó hacia una caja vieja que había en el rincón de la cabaña. De ella sacó un álbum de fotos desgastado. «¿Quiere ver?», preguntó regresando a su silla junto al fuego. Daniel asintió y juntos comenzaron a pasar las páginas amarillentas. Fotos de un Miguel pequeño sonriente abrazando a su madre con adoración pura. Elena en sus años jóvenes hermosa a pesar del cansancio, sosteniendo a su hijo como si fuera lo más precioso del mundo. «Aquí está el día de su graduación universitaria», dijo Elena señalando una foto donde ella parecía pequeña y orgullosa junto a un Miguel joven en toga y birrete. «Ahorré durante 5 años para comprar esta cámara, solo para capturar este momento». Daniel estudió la foto. Podía ver el amor puro en los ojos de Elena, la manera en que miraba a su hijo como si él fuera su mayor logro. Pero también podía ver algo más, el principio del fin. Incluso en esa foto Miguel no la estaba mirando.
Sus ojos ya estaban puestos en un horizonte que no la incluía. Al tercer día algo cambió en el ambiente. La tormenta comenzó a calmarse, pero dentro de la cabaña una nueva tormenta emocional estaba tomando forma. Elena había comenzado a hablar sobre su vida con una honestidad brutal que sorprendió incluso a Daniel. «¿Sabe lo que más me duele?», dijo Elena mientras preparaba el desayuno con manos que ya no temblaban tanto. «No es que Miguel no me visite, no es que no me llame, es que actúa como si yo fuera una carga, como si los años que pasé criándolo, los sacrificios que hice, las noches que me quedé despierta cuando tenía fiebre fueran molestos recuerdos que prefiere olvidar». Daniel dejó de comer y la miró fijamente. «¿Le ha dicho eso?» «No directamente, pero lo veo en sus ojos cuando habla conmigo. Lo escucho en el tono de su voz. Prisa, impaciencia, como si cada minuto que pasa conmigo fuera tiempo perdido». Elena se sentó pesadamente en su silla y por primera vez desde que Daniel la había conocido parecía realmente anciana, no solo por su edad, sino por el peso de décadas de amor no correspondido. «Su esposa es peor», continuó su voz ahora apenas un murmullo. «Sofía. Una vez cuando Miguel no estaba presente me dijo que yo debería entender mi lugar en su nueva vida, que ellos tenían responsabilidades importantes y no podían estar cargando con obligaciones del pasado». «¿Obligaciones del pasado?», repitió Daniel, su voz cargada de incredulidad y rabia. «Así llamó a su relación con usted». Elena asintió, lágrimas comenzando a formar pequeños ríos en sus mejillas. «Esa noche lloré tanto que pensé que mi corazón se iba a parar, porque me di cuenta de que tenía razón. Para ellos yo soy del pasado, un recordatorio incómodo de una vida que prefieren olvidar». Daniel se levantó abruptamente, sus manos temblando de ira. Caminó hacia la ventana mirando los árboles que la tormenta había derribado, sus raíces expuestas y vulnerables, como el corazón de Elena. «No», dijo firmemente. «Eso no es verdad. Usted no es del pasado. Usted es la razón por la que él tiene presente». Elena lo miró con ojos llenos de dolor y esperanza mezclados. «¿Cómo puede estar tan seguro?». Daniel se volvió hacia ella y Elena vio en sus ojos una determinación férrea que no había visto antes. «Porque he estado en ambos lados de esta historia. Fui el hijo que se olvidó. Y ahora soy el hombre que daría cualquier cosa por una oportunidad más de honrar a la mujer que me dio la vida». Se acercó a Elena y se arrodilló junto a su silla, tomando sus manos arrugadas entre las suyas. «Elena, escúcheme bien. El problema no es usted. Nunca ha sido usted. El problema es un mundo que enseña a los hijos a avergonzarse de sus raíces, que confunde el éxito con el estatus y que hace que la gente piense que amar incondicionalmente es una debilidad». Elena comenzó a llorar más fuerte, pero estas eran lágrimas diferentes. No de dolor, sino de reconocimiento. Por primera vez en años alguien estaba viendo su valor. «Usted crió a un hijo con nada más que amor y sacrificio. Le dio educación, valores, la fuerza para construir una vida mejor. El hecho de que él haya elegido usar esos regalos para alejarse de usted no disminuye la grandeza de lo que usted hizo. Solo revela la pobreza de su carácter». Esa noche, mientras Elena dormía profundamente por primera vez en meses, Daniel se quedó despierto haciendo llamadas telefónicas. Su voz era baja pero firme, y había una urgencia en sus palabras que cortaba a través de la noche como una navaja. «Necesito que encuentres a alguien», dijo al teléfono. «Miguel Hernández. Vive en la capital. Trabaja en...». «Sí, ese Miguel. Quiero toda la información que puedas conseguir. Dónde trabaja, dónde vive, cuáles son sus rutinas. Y quiero saber sobre su esposa también». Había una pausa mientras escuchaba. «No, no es lo que piensas. Es mucho más importante que eso». Daniel colgó y marcó otro número.
Carlos, soy Daniel. Sí, ya sé que es tarde. Escucha, necesito un favor. Un favor grande. ¿Recuerdas cuando dijiste que me debías una? Bueno, es hora de cobrar. Al amanecer del cuarto día, Daniel tenía un plan. No era un plan de venganza, aunque la tentación estaba ahí. Era algo más poderoso, un plan de justicia. Cuando Elena despertó, encontró a Daniel preparando café y mirando por la ventana hacia el camino que llevaba de vuelta al pueblo. «La tormenta pasó», dijo él suavemente. «Sí», respondió Elena, pero había una tristeza en su voz. «Supongo que es hora de que regrese a casa». «No», dijo Daniel volviéndose hacia ella con una sonrisa que era mitad ternura, mitad determinación. «Todavía no. Tengo algo que mostrarle primero». Elena frunció el ceño, pero había algo en los ojos de Daniel que la tranquilizó. Durante los últimos días había aprendido a confiar en este extraño que había aparecido en su vida como un ángel guardián en medio de la tormenta. «¿Qué es?», preguntó. «Una sorpresa, pero primero necesito que me prometa algo». Elena esperó. «Prométame que sin importar lo que pase, recordará que usted vale más de lo que nadie le ha hecho creer. Prométame que recordará que el amor verdadero nunca es una carga y que cualquiera que la haga sentir así está equivocado». Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos otra vez, pero estas eran lágrimas de gratitud. «Se lo prometo», susurró. Daniel asintió y luego fue hacia su equipaje. Sacó un teléfono que Elena no había visto antes, uno que parecía caro y complicado. «Voy a hacer una llamada», dijo. «Y después usted y yo vamos a ir a un lugar donde su historia será contada». Elena no entendía completamente lo que Daniel estaba planeando, pero había algo en su manera de hablar que le daba esperanza por primera vez en años. Era como si finalmente, después de décadas de ser invisible, alguien estuviera a punto de encender una luz sobre ella. Daniel marcó un número y esperó. Cuando alguien contestó, su voz cambió volviéndose más profesional, pero no menos determinada. «Habla Daniel Monterrubio». «Sí, el Daniel Monterrubio. Necesito hablar con María Elena Vargas. Dile que es urgente». Elena observó con curiosidad creciente mientras Daniel hablaba por teléfono, con una autoridad que no había mostrado antes. Su postura era diferente, más erguida, y había algo en su voz que hablaba de poder real, no del tipo que se fanfarronea, sino del tipo que simplemente existe. «María Elena», habla Daniel. «Sí, ya sé que estás en vacaciones. Escucha, necesito un favor personal, muy personal». Hubo una pausa. «Es sobre una historia que necesita ser contada. Una historia sobre el tipo de injusticia que tu programa ha estado esperando». Elena frunció el ceño. Había escuchado ese nombre antes. María Elena Vargas. Pero no podía ubicar dónde. Daniel continuó. «Se trata de una mujer extraordinaria que ha sido abandonada por el hijo al que dedicó su vida entera. Pero no es solo eso. Es sobre lo que significa la familia en nuestro país. Es sobre los valores que hemos perdido. Y es sobre hacer las cosas bien». Una pausa más larga. No estoy bromeando. Y sí tengo toda la documentación que necesitas. Fotos, testimonios, todo. Y María Elena, cuando veas de qué se trata realmente, vas a entender por qué esto es más importante que cualquier otra historia que hayas cubierto este año». Daniel colgó y se volvió hacia Elena, quien lo miraba con una mezcla de confusión y asombro. «¿Quién es usted realmente?», preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Daniel sonrió, pero no era una sonrisa orgullosa. Era una sonrisa triste, como la de alguien que ha aprendido que el poder sin propósito es vacío. «Soy alguien que tuvo demasiado éxito en la vida equivocada», dijo simplemente. «Mi nombre es Daniel Monterrubio. Hasta hace un año era el CEO de Monterrubio Construction, la empresa de construcción más grande del país. Construimos la mitad de los rascacielos de la capital
incluyendo el edificio donde trabaja su hijo. Elena sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Había escuchado ese nombre en las noticias. Había visto su foto en las revistas que a veces hojeaba en la sala de espera del médico. Daniel Monterrubio era una leyenda en el mundo de los negocios, un hombre cuya fortuna se medía en miles de millones. Pero, ¿por qué? Comenzó a preguntar. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué renuncié a todo? Daniel se sentó frente a ella, su expresión seria. Porque mi madre murió sola, Elena. Porque pasé tanto tiempo construyendo edificios que me olvidé de construir una relación con la única persona que realmente me importaba. Y porque cuando la vi a usted en esa puerta abandonada por su hijo, vi mi segunda oportunidad. Elena se quedó en silencio por un largo momento procesando la información. ¿Qué va a hacer?, preguntó finalmente. Voy a asegurarme de que su historia sea escuchada. Y voy a asegurarme de que su hijo entienda exactamente lo que ha perdido. Daniel se levantó y caminó hacia la ventana. María Elena Vargas tiene el programa de televisión más visto del país. Se especializa en historias de injusticia social y reuniones familiares. Pero más que eso, tiene el poder de cambiar corazones. Y Elena, su historia va a cambiar muchos corazones. Elena sintió una mezcla de emoción y terror. Pero, ¿y si él se molesta? ¿Y si esto lo aleja aún más? Daniel se volvió hacia ella con una expresión que Elena reconoció. Era la misma expresión que Roberto tenía cuando estaba a punto de hacer algo que sabía que era correcto sin importar las consecuencias. Elena, él ya se alejó. No puede alejarse más de lo que ya está. Pero tal vez, solo tal vez cuando vea su historia contada al país entero, cuando vea cómo el mundo reacciona a lo que él ha hecho, se dé cuenta de lo que realmente importa. Los siguientes días pasaron como un torbellino. Daniel había transformado la cabaña en una especie de centro de comando, con su teléfono sonando constantemente y papeles esparcidos por toda la mesa. Elena observaba con fascinación y creciente esperanza, mientras él coordinaba lo que claramente era una operación compleja. «El equipo de producción llegará mañana», le dijo Daniel una tarde mientras revisaba una lista en su teléfono. Van a querer escuchar su historia completa. Cada detalle, cada sacrificio, cada momento en que él la hizo sentir invisible. Elena asintió, pero Daniel pudo ver la ansiedad en sus ojos. ¿Estás segura de que quiere hacer esto?, preguntó él suavemente. Una vez que su historia salga al aire, no hay vuelta atrás. Todo el país va a saber lo que pasó. Elena se quedó callada por un momento mirando por la ventana hacia el bosque, donde la tormenta había derribado tantos árboles. Pero también podía ver nuevos brotes verdes emergiendo entre los restos, la vida encontrando una manera de continuar. «Tengo 79 años», dijo finalmente. «He pasado los últimos 20 años siendo invisible, siendo tratada como si fuera una inconveniencia. Si mi historia puede ayudar a otra madre que está pasando por lo mismo, si puede hacer que un hijo recuerde el valor de quien le dio la vida, entonces sí, quiero hacerlo». Daniel sonrió, y Elena vio en esa sonrisa el orgullo que su propio hijo debería haber sentido por ella años atrás. «Hay algo más», dijo Daniel sacando un sobre de su chaqueta. «Mis investigadores encontraron algunas cosas sobre Miguel y Sofía que creo que debería saber». Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Adentro había fotografías y documentos. «¿Qué es esto?», preguntó. «Evidencia de la vida que él ha construido mientras la ignoraba a usted. Mire». Elena miró las fotografías. Miguel y Sofía en vacaciones exóticas. Miguel y Sofía en fiestas elegantes. Miguel y Sofía comprando un auto de lujo que costaba más que la casa donde Elena había criado a su hijo. Esta foto fue tomada el día de su cumpleaños número 78.
dijo Daniel suavemente. El día que usted pasó sola, esperando una llamada telefónica que nunca llegó. Ellos estaban en París celebrando su 10º aniversario de bodas. Elena sintió una punzada de dolor, pero también algo más claridad. Por primera vez podía ver objetivamente la vida que su hijo había elegido, una vida que deliberadamente no la incluía. ¿Y esto?, preguntó señalando un documento. Los registros de su trabajo. Miguel es vicepresidente de una empresa importante. Gana más dinero en un mes de lo que usted ha visto en toda su vida. Pero mire esto. Daniel señaló otro papel. Este es el registro de sus donaciones caritativas. Dan dinero a organizaciones para ayudar a ancianos necesitados y madres solteras en apuros. Están dando miles de pesos para ayudar a extraños en la misma situación en la que usted se encuentra, mientras la dejan a usted sin visitarla. La ironía era tan cruel que Elena casi se ríe. Casi. ¿Por qué me está mostrando esto?, preguntó. Porque quiero que vea que esto no es sobre dinero. No es sobre que él no pueda ayudarla. Es sobre que ha elegido activamente no hacerlo. Y esa elección dice todo sobre quién es él ahora. Elena cerró el sobre y se lo devolvió a Daniel. ¿Sabe qué?, dijo, y había una nueva fuerza en su voz. Ya no me duele tanto, porque ahora entiendo que el problema nunca fui yo. El problema es que crié a un hijo que se convirtió en alguien que no reconozco. Daniel asintió. Y eso, Elena, es exactamente lo que el país entero va a ver cuando cuente su historia. La mañana del día de la grabación, Elena se despertó con una calma extraña. Por primera vez en años no se despertó esperando algo que no vendría. En lugar de eso, se despertó sabiendo que algo importante estaba a punto de suceder. Daniel había traído un vestido hermoso para ella, azul marino, con pequeñas flores bordadas del tipo que Elena solía usar cuando era joven y se sentía hermosa. También había traído a una estilista, una mujer gentil llamada Carmen, que trató a Elena como si fuera su propia abuela. «Usted tiene una luz especial», le dijo Carmen mientras le arreglaba el cabello. «Se nota que ha vivido una vida llena de amor, incluso si no siempre fue correspondido». Cuando el equipo de televisión llegó, Elena se sorprendió al ver cuántas personas estaban involucradas. Camarógrafos, técnicos de sonido, productores y finalmente María Elena Vargas en persona. Era una mujer elegante de mediana edad, con ojos inteligentes y una presencia que llenaba la habitación. «Señora Elena», dijo María Elena tomando las manos de Elena entre las suyas. «Es un honor conocerla. Daniel me ha contado su historia, pero quiero escucharla de usted. Quiero que el país entero entienda lo que significa ser una madre que ha dado todo y ha recibido tan poco a cambio». La entrevista duró 3 horas. Elena contó todos los trabajos múltiples, las noches sin dormir, cuando Miguel estaba enfermo, la venta de sus joyas para pagar su educación, los años de espera solitaria, las excusas vacías, la frialdad creciente, el abandono emocional que dolía más que cualquier golpe físico. María Elena era una entrevistadora habilidosa. Sabía cuándo presionar suavemente para obtener más detalles y cuándo simplemente quedarse callada y dejar que el dolor de Elena llenara el silencio. «¿Qué le diría a su hijo si estuviera aquí ahora?», preguntó María Elena hacia el final. Elena miró directamente a la cámara, y por un momento Daniel pudo ver a la mujer fuerte, que había sido la madre guerrera, que había luchado contra el mundo entero, para darle a su hijo una oportunidad. Le diría que lo amo, que siempre lo amaré, pero también le diría que me ha fallado. No como hijo, sino como ser humano. Le diría que el éxito sin amor es solo una bonita forma de fracaso. Y le diría que aún hay tiempo. Siempre hay tiempo para recordar de dónde vienes y honrar a quien te llevó allí. Su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras, pero no apartó la mirada de la cámara. El programa se transmitió un martes por la noche en horario estelar.
Daniel se había asegurado de que fuera promovido intensamente durante toda la semana anterior. Una historia que cambiará su perspectiva sobre la familia. Prometían los anuncios. Una madre cuenta su verdad. Elena y Daniel vieron el programa juntos en la cabaña. Cuando Elena se vio a sí misma en la pantalla, casi no se reconoció. La mujer en la televisión se veía digna, fuerte, con una belleza que venía de adentro. No se veía como la mujer invisible que había sido durante tantos años. «Mire», le dijo Daniel, «así es como el mundo la ve. Así es como siempre debería haber sido vista». El teléfono de Daniel comenzó a sonar antes de que el programa terminara. Eran sus contactos en las redes sociales reportando que el hashtag «Se justicia para Elena» ya estaba volviéndose viral. Para la medianoche el programa había roto todos los récords de audiencia de la temporada. Las redes sociales estaban llenas de mensajes de apoyo para Elena y de indignación hacia Miguel. «¿Cómo puede vivir consigo mismo?», escribía alguien. «Esta mujer es un tesoro nacional. Su hijo es una vergüenza», decía otro. «Compartiendo esto para que mi propio hijo vea lo que no debe hacer jamás». Pero los mensajes que más conmovieron a Elena fueron los de otras madres en situaciones similares. «Gracias por hablar por todas nosotras», escribió una mujer. «Yo también tengo un hijo que se olvidó de mí después de que le di todo. Su historia me está ayudando a sanar. No estoy sola», decía otra. Para el miércoles por la mañana, la historia había sido recogida por medios internacionales. CNN en español hizo un segmento sobre el abandono de ancianos en Latinoamérica. Univisión pidió una entrevista exclusiva. Incluso periódicos de España y Argentina publicaron artículos sobre la madre mexicana que tocó el corazón del mundo. Pero la reacción que Elena más esperaba no llegaba. No había llamadas de Miguel. No había mensajes. Nada. Miguel Hernández estaba en una reunión importante cuando su secretaria entró corriendo a la sala de conferencias, su rostro pálido como papel. «Señor Hernández», susurró urgentemente. «Necesita ver esto. Ahora». Miguel frunció el ceño, molesto por la interrupción. Estaba cerrando un trato multimillonario y no tenía tiempo para crisis menores. «¿Qué es tan urgente que no puede esperar?», preguntó impaciente. Su secretaria le entregó una tablet con el video del programa de Jonas Randes, María Elena Vargas. Miguel vio la imagen de su madre en la pantalla y sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Salió de la reunión ignorando las protestas de sus socios y se encerró en su oficina. Vio el programa completo, cada palabra, cada lágrima, cada momento de dolor que él había causado. Cuando terminó, su teléfono ya estaba explotando con llamadas. Periodistas conocidos, incluso extraños, que habían conseguido su número de alguna manera. Todos querían una declaración. Todos querían saber cómo se sentía siendo expuesto públicamente como el hijo que había abandonado a su madre. Su jefe llamó. «Miguel, esto es un desastre de relaciones públicas. Nuestra empresa no puede estar asociada con este tipo de escándalo. Necesitas arreglar esto. O...». Miguel colgó antes de escuchar el resto. Sofía llegó a casa esa noche como una tormenta humana. «¿Cómo pudiste dejar que esto pasara?», gritó. «¿Sabes el ridículo que estamos haciendo? Mis amigas no dejan de llamarme. Estamos en todas las noticias. Es mi madre», dijo Miguel débilmente. «Exactamente. Tu madre. Tu problema. Y ahora es nuestro problema también». Pero lo peor vino al día siguiente, cuando Miguel llegó al trabajo. Sus colegas lo miraban de manera diferente. Algunos con lástima, otros con desprecio. Todos con una nueva comprensión de quién era realmente Miguel Hernández, debajo del traje caro y los títulos impresionantes. Durante el almuerzo escuchó a dos empleados hablando. «¿Viste el programa? Sobre la mamá de Miguel. Sí, me hizo llorar. Esa pobre mujer.
¿Cómo puede dormir por las noches sabiendo lo que le ha hecho? Mi madre siempre me decía que puedes juzgar el carácter de un hombre por cómo trata a su madre. Miguel se encerró en el baño y por primera vez en años lloró. Esa noche Miguel manejó hasta el barrio donde había crecido. No había estado allí en más de 3 años y se sorprendió de lo pequeño que se veía todo. Las calles que una vez le parecían enormes ahora se sentían estrechas. La casa donde había aprendido a caminar, donde había hecho su primera travesura, donde su madre había cuidado cada uno de sus resfriados se veía diminuta y frágil. Se quedó sentado en su auto frente a la casa durante más de 1 hora, recordando. Recordó cómo su madre trabajaba hasta tarde cosiendo para ganar dinero extra para sus útiles escolares. Recordó cómo ella siempre se aseguraba de que él comiera primero incluso cuando había poca comida. Recordó cómo ella había llorado de alegría cuando él recibió la beca universitaria. Recordó cuando todo cambió. Había sido gradual, tan gradual, que no se había dado cuenta cuando estaba sucediendo. Primero fueron las excusas por no visitarla. Tan seguido el trabajo era muy demandante. Vivía muy lejos. Tenía muchas responsabilidades. Luego fue la incomodidad que sentía cuando sus nuevos amigos preguntaban sobre su familia. Su madre, con su ropa sencilla y sus maneras humildes, no encajaba en el mundo que él estaba construyendo. Sofía había acelerado el proceso. «No entiendo por qué te sientes obligado a visitarla tanto», le había dicho. «Ya hiciste lo que tenías que hacer. Le diste una buena vida, la sacaste de la pobreza a través de tu éxito. Ahora es momento de enfocarte en tu propio futuro». Y él había escuchado. Porque era más fácil que enfrentar la verdad, que se avergonzaba de sus orígenes, que quería borrar cualquier rastro de la pobreza de su pasado, incluyendo a la mujer que había sacrificado, todo para salvarlo de esa pobreza. Su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. «¿Miguel Hernández?», preguntó una voz profesional. «Sí». «Habla del periódico El Universal. Queremos darle la oportunidad de responder a las acusaciones hechas por su madre en el programa de televisión. ¿Tiene algún comentario?». Miguel colgó, pero el teléfono volvió a sonar inmediatamente. Otro periodista, luego otro. Finalmente apagó el teléfono. Cuando llegó a casa, Sofía lo estaba esperando con una maleta. «Me voy a casa de mi madre por un tiempo», anunció. «Hasta que arregles este desastre. No puedo estar asociada con esto». Miguel la miró. Realmente la miró, tal vez por primera vez en años. Vio a una mujer hermosa pero fría, alguien que lo amaba por lo que tenía, no por quién era. Vio a alguien que había reforzado sus peores instintos en lugar de desafiar sus mejores ángeles. «Tal vez eso sea lo mejor», dijo calladamente. Sofía pareció sorprendida por su respuesta, pero no cambió de opinión. Se fue, y Miguel se quedó solo en su casa grande y elegante, rodeado de todas las cosas que había pensado que lo harían feliz. Por primera vez en años, la casa se sintió exactamente como lo que era, vacía. Miguel no durmió esa noche. En lugar de eso, se quedó despierto navegando por Internet, leyendo cada comentario, cada artículo, cada opinión sobre su historia. La mayoría eran devastadoramente críticos, pero había algunos que le ofrecían una perspectiva diferente. Todos cometemos errores. Lo que importa es lo que hacemos para remediarlos. No es demasiado tarde si todavía respira. Mi hermano estuvo en una situación similar. Cuando finalmente se acercó a nuestra madre, ella lo perdonó inmediatamente. Ese es el poder del amor, de una madre. Al amanecer, Miguel había tomado una decisión, pero primero tenía que encontrar a su madre. Según las noticias, no había regresado a su casa después de la tormenta. No estaba en ninguno de los refugios locales. Era como si hubiera desaparecido. Miguel contrató a un investigador privado, el mismo tipo de profesional que las grandes corporaciones usaban para encontrar información. Le tomó 2 días encontrar la cabaña donde Elena se estaba quedando.
Cuando Miguel llegó a la cabaña se sorprendió al ver el SUV negro estacionado. Afuera. Era claramente un vehículo caro fuera de lugar en ese entorno rústico. Tocó la puerta con manos temblorosas. Daniel abrió. Miguel reconoció inmediatamente el rostro que había visto en revistas de negocios durante años. Daniel Monterrubio, uno de los hombres más poderosos del país, estaba parado en la puerta, mirándolo con una expresión que mezclaba desprecio y lástima. «Así que finalmente decidiste aparecer», dijo Daniel sin moverse para dejar pasar a Miguel. «Quiero ver a mi madre», dijo Miguel tratando de sonar firme pero fallando. «¿Tu madre?» Daniel se rió, pero no había humor en el sonido. «Ahora es tu madre. Hace una semana, cuando estaba sola y asustada en una tormenta, no era lo suficientemente importante para ti». Miguel sintió el golpe de las palabras, pero no retrocedió. «Sé que cometí errores, muchos errores, pero ella sigue siendo mi madre y necesito hablar con ella». Daniel lo estudió por un largo momento. «¿Sabes lo que ella me dijo anoche? Me dijo que había soñado contigo, que en el sueño eras niño otra vez corriendo hacia ella con los brazos abiertos gritando «Mami», como si ella fuera lo único que importaba en el mundo. Miguel sintió lágrimas formándose en sus ojos. «También me dijo», continuó Daniel, «que cuando despertó por un momento, olvidó todo el dolor que le has causado. Por un momento solo recordó cuánto te ama». Daniel se hizo a un lado finalmente, permitiendo que Miguel entrara. Elena estaba sentada junto a la ventana mirando hacia el bosque, donde nuevos brotes verdes estaban creciendo entre los restos de la tormenta. Cuando vio a Miguel, su expresión no cambió. No se levantó corriendo hacia él. No lloró. Solo lo miró con ojos que habían visto demasiado dolor para ser fácilmente conmovidos por las disculpas. «Hola, Miguel», dijo simplemente. «Mamá». Miguel se acercó lentamente como si estuviera aproximándose a un animal herido. «Yo vi el programa». Elena asintió. «Imaginé que lo harías. Todo el país lo vio». Miguel se arrodilló junto a su silla exactamente como Daniel había hecho días atrás, pero la diferencia era evidente. Daniel había venido como un extraño que había elegido amarla. Miguel venía como un hijo que había elegido olvidarla y ahora enfrentaba las consecuencias. «Lo siento», dijo Miguel y su voz se quebró. «Lo siento mucho, mamá. No sé cómo me convertí en esta persona. No sé cuándo dejé de verte como lo más importante en mi vida». Elena lo miró durante un largo momento. «¿Te disculpas porque realmente entiendes lo que hiciste mal o te disculpas porque todo el país ahora sabe lo que hiciste mal?» La pregunta cortó como un cuchillo. Miguel se dio cuenta de que esta era su madre siendo completamente honesta por primera vez en años, sin filtrar sus palabras para proteger sus sentimientos. «Ambas», admitió finalmente. «Al principio fue porque me expusiste públicamente. Estaba molesto, avergonzado, asustado por mi carrera. Pero después me di cuenta de que todo lo que dijiste era verdad y que había perdido a la única persona que me amó incondicionalmente por cosas que al final no importan nada». Elena estudió el rostro de su hijo, vio las lágrimas, escuchó la sinceridad en su voz, pero también vio algo más. Vio al hombre en quien él se había convertido, no al niño que había sido. Y se dio cuenta de que perdonar a este hombre requería una fuerza diferente que amar a ese niño. «Miguel», dijo suavemente, «durante años esperé que vinieras a disculparte. Soñé con el día en que te darías cuenta de lo que habías hecho y regresarías a mí. Pero ahora que estás aquí me doy cuenta de que una disculpa no es suficiente». Miguel sintió que su corazón se partía. «¿Qué puedo hacer? Dime qué puedo hacer para arreglar esto». «No puedes arreglarlo», dijo Elena firmemente. «No puedes devolver los años de soledad.
No puedes quitar el dolor de todas las veces que necesité a mi hijo y él no estaba allí. No puedes cambiar el hecho de que un extraño... Miró hacia Daniel. Me mostró más amor y respeto en una semana que tú, en 10 años. Miguel siguió, su mirada hacia Daniel, quien estaba parado cerca, observando silenciosamente. Pero, continuó Elena, puedes empezar de nuevo. Puedes elegir ser diferente a partir de hoy. No porque el mundo te esté mirando, sino porque finalmente entiendes que la familia no es algo que dejas atrás cuando consigues éxito. Es algo que llevas contigo y honras sin importar qué tan alto subas. Miguel asintió, lágrimas corriendo libremente por su rostro. ¿Me darías esa oportunidad? ¿La oportunidad de empezar de nuevo? Elena miró por la ventana hacia los brotes verdes que crecían entre la destrucción de la tormenta. «Esos árboles», dijo señalando hacia afuera, «fueron destruidos por la tormenta. Pero mira lo que está creciendo ahora. No son los mismos árboles, son nuevos, diferentes, pero están creciendo en la misma tierra». Se volvió hacia Miguel. «Si podemos ser como esos árboles, si podemos empezar algo nuevo en lugar de tratar de reparar lo que se rompió, entonces, sí, te daré esa oportunidad». Miguel se levantó y abrazó a su madre por primera vez en años. No fue el abrazo desesperado de un niño necesitado, sino el abrazo respetuoso de un hombre que finalmente entendía el valor de lo que tenía. «Hay condiciones», dijo Elena cuando se separaron. «Lo que sea. Primera, no más excusas. Si dices que vas a hacer algo, lo haces. Si no puedes hacerlo, dices por qué, honestamente. ¿Entendido? Segunda, Sofía necesita entender y aceptar que yo soy parte de tu vida, o ella no puede ser parte de tu vida. No voy a competir por el amor de mi hijo otra vez». Miguel asintió. En su corazón ya sabía que su matrimonio había terminado. Había sido construido sobre valores que ahora rechazaba. Tercera, quiero conocer realmente quién eres ahora. No el éxito que has construido, sino el hombre que eres por dentro. Y quiero que conozcas realmente quién soy yo, no solo como tu madre, sino como Elena, una mujer que ha vivido 79 años y tiene sabiduría que compartir. «Me encantaría eso», dijo Miguel sinceramente. Daniel se acercó entonces. «Hay una cosa más», dijo. Miguel lo miró preguntándose qué podría querer este hombre poderoso que había aparecido en la vida de su madre como un ángel guardián. «Tu madre me salvó tanto como yo la salvé a ella», dijo Daniel. «Me enseñó sobre el tipo de amor que realmente importa. Me mostró lo que significa sacrificarse por alguien más, sin esperar nada a cambio. Y me ayudó a encontrar un propósito que había perdido cuando mi propia madre murió». Daniel se volvió hacia Elena. «He estado pensando en algo. Tengo recursos, contactos, influencia, que no estoy usando para nada importante. ¿Qué opinarías sobre crear una fundación? Una fundación para madres mayores que han sido abandonadas por sus hijos. Un lugar donde puedan encontrar comunidad, apoyo y tal vez ayudar a reunir familias». Los ojos de Elena se iluminaron. «¿Harías eso? Lo haremos juntos. Tú serías la directora. Tú entiendes el problema mejor que nadie». Miguel vio el intercambio entre Daniel y su madre y sintió algo que no había sentido en años: orgullo por ella. No lástima, no obligación, sino orgullo genuino por la mujer extraordinaria que era su madre. «Me gustaría ayudar también», dijo Miguel. «No sé exactamente cómo, pero quiero ser parte de algo que honre lo que tú representas, mamá». Elena miró a los dos hombres que ahora estaban parados frente a ella, uno que había elegido amarla, sin razón, otro que estaba aprendiendo a amarla otra vez con propósito. «Entonces hagámoslo», dijo. «Hagamos algo hermoso de todo este dolor». 3 meses después, la Fundación Elena se inauguró en una ceremonia que fue transmitida nacionalmente. Elena, vestida con un elegante traje azul,
que Daniel había insistido en comprarle, cortó el listón acompañada por Miguel, quien había dejado su trabajo anterior para dedicarse completamente a la fundación, y Daniel, quien había encontrado en esta nueva misión un propósito que el dinero nunca le había dado. El primer centro de la fundación fue construido en el terreno donde una vez había estado la casita torcida de Elena. En su lugar se alzaba un edificio hermoso y acogedor con jardines donde las madres mayores podían encontrar salas donde las familias podían reconectarse y una cocina grande donde Elena enseñaba a otros a preparar las comidas que una vez había hecho solo para un hijo que no las valoraba. En la ceremonia de inauguración, Elena fue entrevistada nuevamente por María Elena Vargas. «¿Cómo se siente ahora?», preguntó la periodista. Elena miró hacia la audiencia donde Miguel estaba sentado en primera fila, ya no avergonzado de sus orígenes, sino orgulloso de su madre. Vio a Daniel, quien había encontrado en ella la familia que había perdido. Vio a docenas de madres que habían venido de todo el país, mujeres que ya no se sentían invisibles, porque alguien había hablado por ellas. «Me siento como si finalmente hubiera encontrado mi propósito real», dijo Elena. «Durante años pensé que mi propósito era solo ser madre de Miguel. Pero ahora entiendo que mi propósito es más grande. Es ser madre de cualquiera que necesite amor incondicional. Es mostrar al mundo que las madres no son cargas que se descartan cuando ya no son útiles. Somos tesoros que se valoran más con el tiempo». Hizo una pausa mirando directamente a la cámara. «Y si hay algún hijo o hija viendo esto que ha olvidado el valor de su madre, quiero decirles algo, no es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para recordar de dónde vienes y honrar a quien te llevó allí, porque el amor verdadero no tiene fecha de vencimiento y el corazón de una madre siempre tiene espacio para el perdón». En la audiencia no había un solo ojo seco, y en todo el país los teléfonos comenzaron a sonar, mientras hijos e hijas llamaban a madres que no habían escuchado de ellos en demasiado tiempo. Esa noche, mientras Elena se preparaba para dormir en su nuevo hogar, un pequeño pero hermoso apartamento que Daniel había construido especialmente para ella en los terrenos de la fundación, encontró una nota bajo su puerta. Era de Miguel, escrita en la misma letra temblorosa que había usado cuando era niño. «Mami, gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para volver a casa. Te amo no porque seas mi madre, sino porque eres la mujer más extraordinaria que conozco. Tu hijo que ha vuelto a casa, Miguel». Elena dobló la nota cuidadosamente y la puso junto a las otras cartas que ahora recibía diariamente de madres e hijos de todo el mundo, personas que habían encontrado el coraje para reconectarse gracias a su historia. Afuera comenzó a llover suavemente, pero esta vez Elena no se sintió sola en la tormenta. Esta vez sabía que había construido algo más fuerte, que cualquier temporal. Había construido un legado de amor que sobreviviría mucho más allá de su propia vida. Y en algún lugar del cielo, Roberto sonreía, sabiendo que la mujer a quien había amado durante 30 años finalmente había encontrado la felicidad que siempre había merecido.